Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Soy Jason Travel y hoy te voy a enseñar a cómo salir de deudas con estrategias claves para que lo logres. No siendo más, ponte cómodo y vamos a ello. Para salir de deudas, primero debes entender algo muy importante, pero déjame te cuento una pequeña anécdota. Juan, un amigo, tenía una novia llamada Camila. Ellos terminaban y volvían, pero algo que siempre hacía Juan era salir a tomar para olvidarse de Camila. A la fecha de hoy, Juan no sabe qué es de la vida de Camila, pero eso sí, consiguió el mismo hábito de que cuando termina con una mujer o tiene algún problema, ahoga sus penas bebiendo. ¿Tú qué opinas de esta pequeña historia? ¿Juan es un adicto al trago? ¿Juan no es capaz de pensar bien en este tipo de situaciones? Sí, es muy fácil juzgar a las personas y pensar que dejar esos hábitos es sencillo, pero no es así. Creo que entiendes. Si Juan sigue por ese camino, no va a terminar en nada bueno, ¿verdad? Volviendo a nuestros temas de deudas, así como Juan quiere resolver sus problemas con el trago, algunos quieren solucionar sus problemas con las deudas. Cada vez que tienen un problema, se endeudan más para solucionarlo. ¿Sabes en qué se parece una persona que resuelve sus problemas endeudándose y alguien que es adicto al trago? En una sola cosa. Los dos tienen un mal hábito. Lo primero para poder salir de deudas es entender que estar endeudado es un hábito malo. Si no eres capaz de reconocer que tienes dicho hábito, por más consejos, tips o trucos que te demos, no servirán de nada. De ti depende si los siguientes consejos te ayudan o no. Lo primero para poder salir de deudas es reconocer que tenemos un mal hábito y es ser consciente de que se debe mejorar. Parece una bobada, pero es lo más importante. Reconocer y querer cambiar. Herramientas para salir de deudas. Existen dos formas muy conocidas para salir de deudas. Antes de verlas, te pondré una pequeña tarea. Haz una lista de todas las deudas que tienes. Ordénalas de la deuda más pequeña a la más grande. Y adicional, pon la tasa de interés anual de cada una de ellas. Como ejemplo, en este documento tenemos unas deudas para que entiendas a qué nos referimos. Recuerda poner todas las deudas, así sean familiares o de amigos. Todas. Teniendo esto listo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantear frente a este problema. Empecemos a pagar la deuda más pequeña y apenas paguemos esa deuda, iremos por la siguiente. Es decir, iremos de la deuda más pequeña a la deuda más grande. Esto se llama efecto bola de nieve. Cada vez sentirás cómo vas evolucionando y progresando con el pago de tus deudas. Otra forma es pagar el interés más caro primero. Matemáticamente, esta es más viable, pero la forma de bola de nieve es mucho más efectiva, porque sentirás el progreso cada vez que logres pagar una y nos ayudará a seguir con la siguiente con más motivación. Independientemente cuál uses, lo importante es que empieces. Tips. Si tienes varias deudas en el sector financiero, busca un banco que te compre todas las deudas. Esto se llama compra de cartera y así solo tendrás que pagar una cuenta, posiblemente con menor interés. Negocia con las personas. Demuéstrales que les quieres pagar así ellos no estén muy satisfechos con la forma de pago. Debes tener el carácter suficiente de mostrarte firme y demostrar que vas a pagar. No pienses en invertir cuando tienes tantas deudas. Me explico. Invierte en algo que te dé un 12% anual. Pero si tus deudas son del 24% anual, entonces es más la plata que perderás pagando intereses que en realidad lo que estás ganando con tus inversiones. Debes ser consciente y pagar primero tus pendientes. Y el último tip, recuerda reconocer que tienes un mal hábito y que quieres cambiarlo. Que harás todo lo posible para sacar la mejor versión de ti como persona y no permitirás luego de pagar tus deudas. Jamás de los jamases. Volver a vivir esta etapa de tu vida, si cambiaste este mal hábito, no vuelvas a él. Quiero aclarar que este video es enfocado a la deuda mala, es decir, esa deuda que no te genera más dinero. La deuda forma parte de la vida y muchas empresas y personas la usan para apalancar sus negocios y crecer financieramente. Entonces, si alguna vez llegas a recurrir a un préstamo, debes revisar que esta te ayuda a generar más ingresos y no solo a acumular deudas. Eso es todo por este video. Si te gusta el tema de las finanzas y te gustaría empezar hoy mismo, te invitamos a que empieces a generar ingresos extra en Tidebit. Solo debes invertir unos minutos diarios, escuchar música y jugar para generar un ahorro. No te harás rico, solo es una forma gratuita para generar ingresos extra desde tu celular.
No siendo más, nos vemos en otra ocasión. ¡Hasta la próxima!